Y mire, justo la historia que retrata a una trabajadora del hogar del México de los 70 es hoy una de las cintas favoritas para convertirse en la ganadora del Oscar a Mejor Película. Y es que Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, sigue rompiendo récords, pues obtuvo 10 nominaciones a los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en las categorías Mejor Actriz de Reparto por la actuación de Marina de Tavira, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción por el trabajo de Eugenio Caballero, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Película, Mejor Director para Alfonso Cuarón y Mejor Actriz, así es, Yalitza Aparicio. Y vea, hablando de Yalitza, esta imagen, así reaccionó Yalitza Aparicio, primera mujer indígena nominada a un Oscar como Mejor Actriz por su papel de Cleo en la película Roma. Veamos, mire usted cómo reaccionó. No, bueno, está emocionadísima Feli. ¿Cómo no? Sigue haciendo historia esta película Roma. Es la primera película, me parece, hablada en español, nominada a Mejor Película por la Academia Oscar. Y además, hablada en español, pero también en mixteco. Y que ha roto los estereotipos de lo que se tenía en el cine y, por supuesto, reconocer el trabajo de estas actrices y de la mano, pues, de Alfonso Cuarón. Seguirá haciendo historia, sin duda, Roma. Y precisamente para conversar sobre la cinta Roma y los porqués de sus múltiples nominaciones a lo mejor del cine, tanto en Estados Unidos como en Europa, saludamos en la línea telefónica al crítico de cine Silvestre López Portillo. Silvestre, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a los dos, qué gusto saludarlos. El gusto es nuestro, Silvestre, cuéntanos, Roma sigue haciendo historia. Pues es una película sin precedentes, no solo en exhibición, sino también en premios. Y ahora los premios Oscar, 10 nominaciones, Silvestre. ¿A qué se debe esta maravilla? Bueno, digo, a final de cuentas creo que es un conjunto de situaciones muy interesantes. Primero que nada es un reconocimiento al gran trabajo de Alfonso Cuarón como director, a su gran oficio. Creo que es una película a final de cuentas que demuestra muchísimas cosas, lo bien que se maneja en cámara, lo bien del diseño de producción, el gran manejo de la parte de sonido, pero todo a final de cuentas, digo, con extraordinarias actrices, pero sobre todo con un muy buen guión, con una historia que funcionó y que a final de cuentas contó varios elementos que son interesantes, universales, el empoderamiento de la mujer, la parte final también de el tema principal de las se me fue la palabra de las empleadas domésticas, discúlpame, sí. La parte del clasismo, muchos temas que también se quedaron en la mesa y bueno, pues que mencionar también de la ruptura o de volver a poner en la mesa este tema de distribución y de la exhibición, obviamente, de una película. Creo que es muy interesante lo que se está dando en este momento y creo que es muy valioso también, ¿no? Sin duda, Silvestre, es una película que, bueno, como mexicanos nosotros le damos un significado muy propio, pero es universal, ha gustado en todo el mundo. Definitivamente, digo, desde que se presentó en Venecia y gana también la parte de Venecia, pero ya venía haciendo demasiado ruido desde que Netflix y Cannes tienen este altercado y no puede participar desde el Festival de Cine de Cannes, ¿no? Pero ya Roma, a final de cuentas, ya estaba llamando la atención desde ese momento y bueno, a final de cuentas son más de 150 premios alrededor del mundo, entonces eso te dice lo maravillosa universalmente que es. Claro, a nivel mexicano, pues entendemos a lo mejor muchas cosas, no tiene una serie de memorabilias de ver ese México y esa colonia Roma de los 70s, a final de cuentas, ese halconazo y todo, pero los temas a final de cuentas son universales y por eso yo creo que ha logrado mucho. Sin duda son universales, Silvestre López Portillo. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche, que acabes de tener un excelente día. No, hombre, al revés, un gustazo.